Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 25 de junio del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy, el Popeye, Joel Hernández, mejor conocido como el Popeye, está en reposo porque lo operaron, se está reponiendo. Ayer hablé con él, dice que está muy bien, dentro de lo que cabe por la operación. Le mandamos un afectuoso saludo. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. También enviamos un saludo a los compañeros de la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores que se encuentran hoy en Tepic, Nayarit. Van a celebrar el tercer congreso de esta confederación. También ayer estuvimos por la Sierra Norte de Puebla, en Necaxa. Envío un saludo a nuestros compañeros del Departamento de Transmisión Líneas, mejor conocidos como los villancicos. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Pese a la campaña negra de desinformación en medios tradicionales de comunicación, repitiendo mentiras flagrantes, verdades a medias y acallando el problema de Nochistlán, Oaxaca, la realidad se impuso. El 19 de junio del 2016, Día del Padre, en Nochistlán, Oaxaca, hubo muchos padres asesinados por parte de elementos uniformados, policías federales. Dispararon balas de plomo contra la población y muchos de ellos ni siquiera eran manifestantes, eran gente que iba a un mercado que se pone tradicionalmente en esa localidad oaxaqueña todos los domingos. Allanaron el poblado los policías federales y el saldo al día siguiente era, de acuerdo al Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos y de la Red de Defensa de los Derechos Humanos Red, 9 ejecuciones, detenciones arbitrarias. Hasta el momento hay 23 desaparecidos. Hubo torturados incluso, señalan en su comunicado. El domingo yo publiqué la información desde las 9 de la mañana que yo ya estaba haciendo el portal www.frecuencialaboral.com. Poquito antes, desde las 8:30 más o menos, empezaron a aparecer en el Twitter la información. Yo empecé a preguntar en el Face y logré contactarme con una persona del Face que estaba en el lugar y nos dio la información de lo que él estaba viendo y que aquí la vamos a poner para que usted la oiga. Y ya desde el domingo se sabía que había 10 muertos. Posteriormente fue muriendo más gente. La situación es grave. Desde ese domingo 19 de junio del 2016, los medios tradicionales de prensa, radio y televisión han hecho una campaña negra de desinformación. Primero callaron los hechos solamente los medios alternativos de comunicación y las redes sociales. Estábamos informando lo que ocurría minuto a minuto en Nochistlán, Oaxaca. El mismo domingo hubo al menos 10 muertos, más de 100 heridos y sin embargo, hasta la noche algunos medios tradicionales radiofónicos solo hablaban de 3 muertos y lo más absurdo, sus locutores decían que eran los propios pobladores o gente vestida de civil quienes habían disparado a la población y a los maestros. Entonces parecía como que nos querían hacer creer que las rifles de alto calibre tenían un, ¿cómo le llaman? Un cañón en curva, porque pues si disparaban a los policías, ¿por qué se mataban ellos mismos? O sea, es ridícula la versión que han seguido manejando hasta el momento. Esta versión
la han estado repitiendo para tratar de ocultar lo que queda claro en las fotografías y videos que subieron los pobladores a las redes sociales, principalmente al Twitter. Realmente en Facebook nos estaban bloqueando. A mí misma me empezaron a bloquear. No había absolutamente nada a las 10 de la mañana en Facebook, y lo que yo estaba subiendo se desaparecía. O sea, no aparecía ni ahí en el muro ni nada. Y entonces yo empecé a invadir, lo que casi nunca hago, otros muros para que la gente se fuera enterando con la información. La masacre ocurrió luego de que un centenar de elementos de la Policía Federal entró a las orillas de Nochistlán, Oaxaca, para detener a maestros que mantenían bloqueada la carretera, y detuvieron a varios profesores que hoy están desaparecidos. Los pobladores salieron a defenderlos y corretearon a los oficiales a pedradas. Los replegaron nuevamente hasta la pista. En respuesta, los efectivos policíacos empezaron a disparar en contra de todos. Disparaban al bulto. Alrededor de las 11:30 de la mañana del domingo 19, se logró contactar a través de Facebook con una persona que estaba en el lugar, Alfredo Gómez Goza, quien iba pasando en su auto por ese pueblo y aceptó brindarnos sus versiones. Estamos directamente transmitiendo desde Nochistlán, Oaxaca. Estamos viendo la triste realidad que está viviendo la comunidad de Nochistlán. Ya no son los maestros, es ahora la comunidad civil que ha sido agredida, ha sido balaceada. El presidente municipal le negó las ambulancias, le negó las pipas para mover agua, le negó las patrullas. Los heridos han estado yéndose a otros pueblos donde hay centros de salud, ahí los están atendiendo. Se están moviendo a través de motocicletas, de taxis. Los taxis amarillos, de color amarillo que se alcanza a ver, son los que están dando los servicios a la comunidad completamente gratis. Por ahí yo me quiero imaginar, los choferes están poniendo la gasolina de su bolsillo, porque no hay ambulancias. Inclusive Bojoapan de León ofreció sus hospitales para todo para todos los mixtecos, decía ahí, para todos los mixtecos que vengan heridos, aquí los atendemos. Pero ya a estas alturas de la tarde recibieron la orden de que nada más en ese hospital deben de atender puro oficial federal. Los hospitales, los sectores, los centros de salud que se encuentran en los pueblos cercanos ya están saturados de puros heridos de bala. Todos los sectores, los centros de salud de la región de la zona están saturados de heridos. Los que no van intoxicados de gas lacrimógeno van heridos de balas, y los que no alcanzan a llegar, pues desgraciadamente se quedan en el camino y ahí están. Me decía usted que era día de mercado, entonces había gente de otros pueblos, me imagino, ¿no? Este es un domingo de plaza. Las rancherías bajan a hacer sus compras. Y pues en ese momento de estar llegando toda esa gente de todos los pueblos, de todas las rancherías, es cuando inició el ataque. Y primero fue el gas lacrimógeno, vieron que la gente no corría, empezaron las balas directamente a bultos. Ya no fue con los maestros, ya fue con la ciudadanía, porque fue dentro de los mercados, fue dentro de los hospitales, los videos en una lomas, los ríos, por ahí las anduvieron correteando a las personas. ¿No se dio usted cuenta de cuántos trailers más o menos iban con gente detenida y herida? Iban muchos, no permitían acercarse más no permitieron acercarse más, nomás lo más que se pudo acercar, pero todos lo tenían tirados en el piso de la plataforma. ¿Usted como cuántos trailers alcanzó a ver? Como unas 10 o 15 carros, plataformas. Ahí en las plataformas estaban los detenidos, pero no sabíamos si iban muertos, heridos y en qué condiciones. Muchos tenían las manos en la cabeza y estaban tirados al suelo, pero de esos desaparecieron 23 según la red de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, y ayer mandaron otro comunicado en el que decían que sí estaban confirmados 22 desaparecidos. El jueves, Toño Peregrino y yo fuimos al campamento de los maestros a ver qué nuevos datos tenían, y la cifra de muertos, de acuerdo a las cifras que ellos tienen,
es de 14 muertos. Para el jueves 23 de junio había aumentado la cifra por todos los heridos que no alcanzaron a ser salvados, porque ahí hay que investigar un caso de negligencia criminal, que es el del presidente municipal de Nochistlán, que dio la orden de que no los atendiera. Entonces eso es gravísimo, ¿no? Tuvieron que adaptar la escuela para atender a los mismos doctores. Los policías los golpearon porque entraban, echaban gas a cualquier instalación y luego entraban ellos a golpear a cualquiera sin medir quiénes eran. Los golpearon en la escuela. O sea, Nuño, que dice que va a elevar el nivel educativo, permite que entren policías federales con gases lacrimógenos a golpear en las escuelas y en los hospitales. Y realmente a estas alturas era para que ya hubiera renunciado. Y no han renunciado, ningún funcionario ha renunciado, a nadie se le está investigando. Y en la Cámara de Senadores, en la Comisión Permanente, sí estaban pidiendo PRI, PAN, Nueva Alianza, Encuentro Social, todos estos partidos satélites, el Partido Verde, la diputada del Partido Verde estaba pidiendo represión abiertamente. Entonces sí es preocupante que el miércoles todavía traían el discurso de pedir que se reprimiera a los maestros y a los pobladores y no pedir investigación de quién dio la orden, porque eso es lo que debemos pedir. Ahora quieren investigar a los policías federales, pero ¿quién les dio la orden? Porque los policías federales no se mandan solos, y eso es lo que hay que investigar. Sí, en este momento los maestros de Oaxaca están solicitando medicinas. Hacemos este llamado a los radioescuchas, los que tengan medicinas, para llevarlos al campamento que está en la Ciudadela, para que puedan seguir atendiendo a los heridos, que yo creo que por línea del Estado no se les da esta atención, a pesar de que todos los maestros o la población tiene derecho a ser atendidos médicamente. También es importante mencionar que han querido cambiar el discurso las autoridades, haciendo creer a los ciudadanos que fue una riña entre los pobladores contra los maestros. Primero dijeron eso, y hoy efectivamente están, según investigando, quién fue el que disparó, porque dijeron que era gente infiltrada, cuando sabemos en todas las imágenes que se hemos visto en las redes sociales fue un uso excesivo de la fuerza del Estado, helicópteros llenando de gas lacrimógeno, los policías armados golpeando con los toletes y toda una cacería prácticamente de pobladores que están manifestándose en apoyo a los maestros de la sección 22 de Oaxaca. Sí, y están usando toda la fuerza del Estado para tratar de hacer que la población, o hacer creer que la población está en contra de los maestros, cuando realmente lo que provocaron con esto fue que la población nos pusiéramos más a favor de los maestros. Y al grado en que están usando periodistas o pseudoperiodistas para subir en sus muros que ojalá repriman a los maestros. Están sembrando la idea de que desean la represión para los maestros. Bueno, pues el caso es que los profesores están pidiendo medicamentos. Vamos a escucharlo. Los medicamentos en sí son para la región de la Mixteca, para Nochistlán, en donde han sido 14 muertos, con los 3 que murieron primeramente en el ataque, los otros 3 que fueron encontrados, luego uno que iba a accionar también en el trayecto fue asesinado, y los demás han estado muriendo en el hospital, que ya son 14 en total. Y va el medicamento para el distrito de Nochistlán, el cuadro básico. Estamos solicitando a las personas soluciones fisiológicas que sí se necesitan en este hospital. Pues lo dijo él, van 14 muertos, según las cuentas del magisterio. Ya se creó una Comisión Nacional de Mediación entre el Gobierno Federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Parte de esa comisión son defensores de derechos humanos, y también está el fundador de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien está despedido, por cierto, injustificadamente. Ha estado haciendo manifestaciones para que se le reintegre en su plaza, pero él ha sido miembro de la Comisión contra la Guerra Sucia en Guerrero y ha sido uno de los promotores de que se acabe este tipo de masacres que son muy frecuentes en México. No son extraordinarias, son frecuentes. Sí, el miércoles 22 de junio de este año, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación se reunieron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
El único acuerdo es que se reunirán el próximo lunes para seguir dialogando, por lo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que seguirá con sus movilizaciones, y una de ellas fue la marcha que se realizó ayer en esta Ciudad de México. Gran parte de la guerra sucia contra el magisterio es que ahora, que ya no pueden ocultar la realidad, están haciendo creer que a las manifestaciones que están convocando a los maestros va muy poca gente, que son 10, que son 20. Ayer realmente era muchísima gente, y sin embargo estuvieron publicando en Prodigy que es lamentable que los portales de las transnacionales de internet se presten a este juego. Claro que les pagan muchísimo dinero, y publica una foto donde hay 10 personas ahí, ¿no? Los que estuvieron en la marcha tomaron fotos, hay que subirlas para que se den cuenta que Miguel Ángel Mancera volvió a mandar a su pelotón de policías para que no pasen al Zócalo los maestros. Había muchísima gente ahí en el monumento al hemiciclo a Juárez. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del día de hoy, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, si lo contratan a través de una outsourcing, ¿qué derechos tiene? Si conoces la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o LADA sin costo 01800-581-8248, y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien está apoyándonos en los teléfonos, Antonio Peregrino Rojo, también nos está apoyando el amigo bombero Peregrino en los teléfonos, Joel Hernández, que está convaleciente, el Popeye, el licenciado Jesús Luna, que está aquí presente con nosotros, Andrea Luna, está Carlos Guillén del Sutín, está el doctor Pérez Pantoja, está Martín Esparza y su servidora Lourdes Martínez. Un saludo a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. La información sobre Nochistlán la tiene usted en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Fue la nota principal de la semana pasada. La vamos a mantener en nuestro portal todo el tiempo que sea posible, si es posible años, para que no se olvide en la memoria, porque la memoria es muy importante, para que no se repitan estos hechos. Cuando estaba diciendo el señor Gómez, que nos apoyó para darnos la información, Alfredo Gómez, cuando estaba diciendo que lo estaban correteando los policías en los ríos, en los montes, y que hasta allá iban por ellos y allá los mataban o los traían arrastrando y los golpeaban, me acordé de lo que pasó en Río Blanco hace 100 años, en 1907. Exactamente la misma escena. Los militares correteaban a los trabajadores que se habían manifestado por mejores condiciones de trabajo en las textileras, se echaban a correr hacia el cerro y de allá los traían, pero ya los traían muertos. Y llenaron 5 vagones de tren que se llevaron a Veracruz. No se supo ya más de ellos. Los desaparecieron a todos. Unos ya iban muertos y otros no, otros iban vivos, pero todos desaparecieron. Y me acordé de esa escena porque aquí se llevaron alrededor de 10 trailers con gente tirada en las plataformas y hay 23 desaparecidos. Es el mismo operativo, 100 años después. Pues ahora nos vamos a reír para no llorar. Déjeme reír, ay mamá, para no llorar. ¿Qué va? Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Déjeme reír, ay mamá, para no llorar. ¿Qué va? Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Nos vamos a reír para no llorar porque el panorama económico del país empeora. Ayer el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dio a conocer que hará un nuevo recorte presupuestal de 31,715 millones de pesos y las secretarías con mayor reducción en su presupuesto serán ni más ni menos que la Secretaría de Educación Pública, que está generando verdaderos choques sociales en el país, y la de Salud. A cada una les quitarán 6,500 millones de pesos, lo cual se verá reflejado en recorte para el servicio de educación y de atención médica, que de por sí hubo una manifestación de médicos porque no hay gasas, no hay medicamentos, y a ellos ya los están corriendo y los están haciendo trabajar horas
aquí publicamos una noticia de que hay doctores que están muriendo por el cansancio y la sobrecarga de trabajo, les están dando infartos y se están muriendo en plena consulta médica. Este es el tercer recorte presupuestal de la administración del presidente priista Enrique Peña Nieto. En 2015 el recorte presupuestal fue de 124,000 millones de pesos. En el 2016 ocurrió el segundo recorte presupuestal en febrero pasado por 132,000.3 millones de pesos. Y ahora se anuncia otro recorte de 31,715 millones de pesos. Y el 4 de abril del 2016 la Secretaría de Hacienda envió un informe al Senado de la República en donde anuncia que la parte propuesta de presupuesto de 2017 habrá un nuevo recorte presupuestal por 175,000 millones de pesos. Originalmente el pretexto fue la caída de los precios del petróleo, pero ahora que aumentó la tarifa internacional del crudo, el pretexto es que la Gran Bretaña decidió salirse de la Unión Europea. O sea, el pretexto lo de menos, ¿no? Ellos recortan para eliminar personal, para eliminar gastos de operación, pero lo que llama la atención es que estos recortes no afectan los ingresos ni los privilegios de los altos funcionarios públicos. Ahora ellos se hacen llamar, así lo pusieron en la ley de transparencia, servidores públicos. Dicen que son servidores públicos, que ya no les podemos decir altos funcionarios públicos, pero la verdad es que sus salarios son de alto funcionario público, que seguirán ganando sus salariazos, como es el caso de los ministros de la Suprema Corte y del presidente de la República, cuyos ingresos oscilan entre 400,000 y los ministros pues 600,000 pesos al mes. Mientras que en Oaxaca, que es uno de los problemas que está generando todo este conflicto, es que ya hay 15,000 maestros a los que les dejaron de pagar. Y ese es el fondo del problema, ¿no? Mientras Nuño está ganando un salario de alrededor de, con todos sus privilegios, 300,000 pesos al mes, ¿no? Con sus trajes ultra caros. ¿Cuánto te gusta que cueste un trajecito de esos? Alrededor de 100,000 pesos. Entonces él, privilegiado, mientras que los maestros les dejan de pagar. Y aquí tampoco le recortan a la Secretaría de Seguridad Pública, que hoy la tiene la Secretaría de Gobernación. O sea, más policías para reprimir al pueblo. A la Secretaría de la Defensa tampoco le recortan, que son los que tienen ya tomado todo el país, con sus gendarmerías también. Y ese es uno de los problemas del país. Sin embargo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son los que discuten temas de presupuesto, no se pronuncian, porque a ellos, al contrario de quitarles presupuesto, a diputados y senadores les dieron aumento este año en su presupuesto para mantenerse ahí. Sí, desde su posición privilegiada, estos diputados y senadores piden que se reprima a los maestros, a los que ya les dejaron de pagar, ¿no? Pues, ahorita les voy a decir el nombre de la diputada del Partido Verde que abiertamente estaba pidiendo represión para los maestros. El de Encuentro Social estaba diciéndoles porros en tribuna. Y yo digo, bueno, pues esta gente no hay quien les diga, vaya, quédese un mes sin salario y váyase a vivir a la Mixteca, a ver cómo le va. Y sin privilegios, ¿no? Bueno, el libro de 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, será presentado en el Foro Social Mundial 2016 a realizarse en la ciudad de Montreal y de Quebec, Canadá, entre el 9 y el 14 de agosto del presente año. El maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo y secretario del Exterior del sindicato de esa casa de estudios, el Stawach, llevará 1,000 discos con el libro. Aunque ya lo puede usted ver en internet, él va a llevar 1,000 discos, pero pues le pedí que nos regalara uno para donarlos aquí al auditorio. Trabajando por la ciencia. Buenos días, mi nombre es Blanca Elío Campo García y trabajo en la Gerencia de Aplicaciones Nucleares en la Salud del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Soy miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Hoy les hablaré sobre el proyecto titulado Preparación y Evaluación de Radioconjugados de Exendin para la detección de insulinomas por técnicas de medicina nuclear molecular. Primero que nada, me gustaría mencionar que las técnicas de imagen molecular requieren el uso de sensores o radiofármacos que sean capaces de detectar y registrar
cambios fisiológicos o bioquímicos in vivo y deben tener reconocimiento específico que permita su acumulación en el sitio de interés. Los péptidos radiomarcados se han utilizado ampliamente como sensores moleculares para la detección específica de diversas neoplasias, entre las que se destacan las de origen gastroenteropancreático como los insulinomas. Los insulinomas son tumores muy pequeños del páncreas que producen un exceso de insulina y representan un reto diagnóstico por su lenta tasa metabólica, su tamaño tan pequeño y su ubicación anatómica variable que han limitado su detección en diversos procedimientos convencionales de imagen. Con mayor frecuencia presentan un comportamiento biológico benigno, pero también producen síntomas graves de hiperinsulinismo. En el grupo de investigación estamos trabajando en el desarrollo de una formulación farmacéutica que nos permita la detección simultánea de receptores específicos que se sobreexpresan tanto en insulinomas benignos como en insulinomas malignos. Esto nos permitirá en un futuro cercano localizar de manera oportuna dichos tumores, siempre pensando en el beneficio del paciente. Actualmente, la planta de producción de radiofármacos de Linín distribuye de manera exitosa varios radiofármacos producto de la investigación de vanguardia realizada en nuestro laboratorio en colaboración con varias universidades e institutos de salud. Y se encuentra con nosotros Carlos Guillén, el secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, y nos hace favor de informarnos qué pasa con los trabajadores de la ciencia, la investigación. Bueno, pues en los últimos días, como es natural, un tema central entre todo nuestro sector ha sido la solidaridad con el magisterio. Y precisamente ayer estuvimos en un taller de análisis de la educación pública y nos parece que el tema central, sí debemos denunciar todo lo que está ocurriendo desde el gobierno, pero no hay que dejar de lado cuál es el tema de fondo y cuál es el tema central, que es el de la educación. Precisamente el movimiento magisterial es en defensa de la educación pública. Desde los medios se dice mucho que si defienden privilegios, que si quieren heredar plazas, etcétera. No, eso no es el fondo. El fondo es que se quiere afectar la educación pública y los compañeros maestros lo han denunciado. Pero además una cosa muy importante que hemos estado viendo y que quisiéramos destacar es que los compañeros maestros tienen su propio proyecto educativo. No es que nada más se estén oponiendo a la reforma, no es que nada más estén, como se dice, defendiendo privilegios, sino que han desarrollado en diversos estados, particularmente en el caso de Michoacán, todo un sistema pedagógico propio. Incluso los compañeros de Michoacán y seguramente los de otras entidades tienen ya todo un cuerpo de libros de texto. Algunos de los maestros han sido incluso despedidos porque utilizan en sus clases los libros de texto que ellos mismos han generado a partir del conocimiento de la realidad y a partir de talleres que periódicamente realizan para analizar precisamente la situación de la educación. Este es uno de los elementos que vimos en esta reunión y vimos que también es algo mucho más amplio, que tenemos que desarrollar no solamente un proyecto educativo, sino los demás trabajadores del conocimiento, los que estamos en otros niveles, en ciencia y tecnología, en cultura, tenemos que también trabajar hacia la elaboración de los propios proyectos. Y en general, más diría, los trabajadores tenemos que trabajar en ese sentido y tenemos que acudir precisamente a las experiencias, que es lo que nos da fuerza como sindicatos, como trabajadores, nuestro trabajo, y qué es lo que conocemos perfectamente en nuestro trabajo. Entonces nos parece que sí tenemos que impulsar mucho eso, y en el caso del magisterio, no nada más solidarizarnos con ellos, sino impulsar también estas propuestas que los compañeros tienen. Y por supuesto, no es la educación un tema de los maestros, es un tema que atañe a toda la población, así como la energía, así como las telecomunicaciones, así como todos los temas, son temas que no afectan únicamente a un sector de trabajadores, sino que afectan a toda la población, y por lo tanto la lucha por educación, la lucha por la energía deben ser luchas de toda la población. Claro, sí, porque la mayoría de nosotros ni siquiera hubiéramos podido ni soñar haber estudiado si no fuera por la educación pública, y por eso hay que defenderla. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Seguimos aquí nosotros sorprendidos de la guerra sucia contra los maestros y las versiones inventadas de que había sido un pleito entre los pobladores. Esto también nos recuerda el 10 de junio. El 10 de junio, también después de haber masacrado a los estudiantes, fueron los policías al Hospital Rubén Leñero y a hospitales cercanos a seguir acabando con los que aún estaban, y también se quiso manejar en aquel tiempo, se insistió mucho en que había sido un enfrentamiento entre estudiantes, sí, en que la policía no había tenido nada que ver. Entonces se están reeditando cosas que algunos pensábamos que ya habían quedado en el pasado. Pero fíjate, lo de Río Blanco lo ejecutó un dictador. Y si se repite la misma escena, yo sí creo realmente que estamos en una dictadura. Pero no debemos canalizar nuestra energía contra los policías, porque ellos reciben órdenes. Hay que pedir que se diga quién dio la orden y por qué lo toleraron las autoridades, porque Gobernación tiene cámaras por todos lados. Y debió enterarse de inmediato de lo que... Si yo me enteré de inmediato... Sí, y no el 10 de junio los halcones eran lúmpenes, pero ¿quién los organizó? ¿Quién dio la orden? Dicen que eran militares en realidad, entrenados, porque sabían manejar. Y había, al parecer los jefes, Escobar era un militar, pero muchos eran chamacos reclutados, incluso en las fotografías de la época, era gente que los utilizaron por un pago mínimo y que después incluso hasta se rebelaron porque los dejaron botados. De eso hay mucho que hablar. Hay un libro que se llama Si te agarran te van a matar, que es de Eberto Castillo. De Eberto, sí. Está sorprendente el libro, léanlo porque parece que nos está describiendo lo que está pasando ahorita. Y a él, el exregente capitalino que hizo el metro, ¿cómo se llamaba? Corona del Rosal, le hizo una confesión que vale la pena que ustedes lean, para que yo los deje en el suspenso. ¿Quién fue el que ordenó la masacre del 10 de junio? Bueno, tenemos llamadas. Epifanio García, saludos para Joel Hernández, le manda saludos, le deseamos una recuperación de su intervención quirúrgica. Víctor Manuel García Salinas, Nuño dice que hay 27,000 maestros para suplir a los demás profesores. Ernesto Brambila, saludos a Martín y a todos en el programa. Y maestro Salinas, comuníquese por favor conmigo porque no tengo su teléfono y me había dado unos documentos para entrevistarlo. Aurelio Gutiérrez saluda a todos los que estamos en el programa, también le envía un saludo al Popeye para que se recupere muy pronto. Víctor Hernández Herrera dice, me gustaría hacer una aclaración, dice, no es la fuerza del Estado lo que ejerce la represión, sino la fuerza del gobierno. Es una violencia que dice dentro del Estado por parte del gobierno. Arturo Higuera Corona es un jubilado del ESME, me pregunta a mí qué se requiere para la entrega de las fábricas y los talleres que estamos en este momento haciendo. Ya concluyeron las visitas a todas las fábricas, en varias de ellas las habían ocupado de almacén, son materiales de la Comisión Federal de Electricidad que ya están retirando. Estamos en ese proceso de que retiren para que las podamos ya ocupar, y también el documento de entrega en propiedad al Sindicato Mexicano de Electricistas. Dice, hubo una asociación que metió un amparo porque los diputados se adjudicaron 40,000 millones de pesos y no se sabe por qué. Con lo de Luz y Fuerza. Fue un reparto que se hicieron del presupuesto, pero fue a cambio de que se iban a meter una controversia constitucional contra el decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza. Se requería la mitad más uno. Había varios diputados del PRI que estaban de acuerdo en firmar, y cuando les dijo el Partido Acción Nacional, pues les vamos a dar los 40,000 millones que le tocan a Luz y Fuerza, entonces dijeron, bueno, pues ya no protestamos. Sin embargo, hubo diputados del PRI que se mantuvieron firmes, entre ellos pues el actual gobernador de Coahuila, y les dijeron, tienen que pasar a firmar que están de acuerdo con la controversia constitucional al frente en la mesa aquí de la tribuna de la Cámara de Diputados para que se cohibieran. Y sin embargo, bueno, pues dentro de todas las críticas que se le hacen al gobernador de Coahuila, pues yo le doy un aplauso porque realmente él se mantuvo firme. En ese momento era diputado de la Comisión de Derechos Humanos y fue y firmó, todas las cámaras lo enfocaron. También Teresa Medina, casualmente de Coahuila, ¿no?, que es de la CTM, o sea, paradojas de la vida, pero eso hicieron. En ese momento era muy importante su apoyo. En más información, Martín, por cierto, ¿por qué no nos platicas de una vez cómo está el asunto del ESME? Sí, bueno, esta semana hubo
una noticia importante en el proceso de la negociación. Se autorizó ya el permiso de generación para una central hidroeléctrica que está en Alameda, se llama Central Hidroeléctrica de Alameda, que prácticamente está ya lista para conectarse a sistema. A esa hidroeléctrica la inundó la mala operación de la empresa de clase mundial de CFE. Los trabajadores del ESME con la cooperativa ya logramos echarla para adelante y se fue autorizado por ese lado. Está en proceso también de integración todos los expedientes de las demás centrales de generación hidroeléctricas y de las de ciclo combinado para poder solicitar los propios permisos. El tema que traemos es de que ya el listado completo de las indemnizaciones de los trabajadores ya está avalado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y solamente es la entrega de las fábricas y los talleres que hay procedimientos. Y algo que está deteniendo es que en los propios documentos que se nos entrega por parte del INDAVIN se refiere a los predios, pero sin establecer el número de escritura y las dimensiones del mismo. Entonces es una condición que plantearon los abogados, de que el predio debe de estar establecido conforme a sus antecedentes de escritura y los metros cuadrados de los cuales se nos va a entregar, y eso ha venido postergando la propia entrega. En eso estamos, esperamos que esta semana que viene podamos ya concluir la entrega de todas las fábricas y los talleres de los cuales ya fueron visitados y programar la fecha para informar a los trabajadores del cobro de las propias indemnizaciones. Bueno, y tenemos más información. ¿Sabe usted que el derecho a las jubilaciones y pensiones son un derecho de seguridad social? Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Mi nombre es Noragenit Ames Cornelas, especialista en Derecho Social. En este caso vamos a tratar la temática relativa a las pensiones y jubilaciones de los trabajadores, pero antes quiero mandar mi saludo fraterno a la lucha de los maestros, de los médicos en general, la lucha tan importante que están dando los trabajadores del país y que está conmoviendo hasta su raíz la conciencia nacional y por tanto acercando el cambio que le urge a nuestra patria. Ya entrando al tema, en primer lugar, las pensiones son un derecho, no son una caridad, y por tanto, si injustamente se les niega o no se les da en el monto que marca la ley, tienen abiertas las vías jurisdiccionales, primero nacionales y después de carácter internacional, para hacerlas efectivas. Por otro lado, cuando ustedes vayan a solicitar su pensión al Instituto Mexicano del Seguro Social, les van a decir, escoge la ley anterior o la nueva ley. Evidentemente siempre opten por la ley anterior, porque entre otras situaciones solo nos pide 500 semanas cotizadas, 9.6 años, para acceder a la pensión, mientras que la ley, entre comillas, nueva, nos está pidiendo 1.250 semanas y además tener el dinero suficiente ahorrado para comprar la póliza de pensión, situación que prácticamente nadie va a poder cubrir como requisito, y por tanto o no van a tener pensión, más o menos se calcula que será el 95% de los trabajadores, y el otro 5% a lo más accederá a la pensión mínima de un salario general. Por otro lado, una problemática pues constante que tienen los pensionados es que dejan de trabajar en una relación formal
y ya cuando tienen la edad, que son 60 años, pues se acuerdan de ir a pedir su pensión, pero les van a exigir que reactiven sus cotizaciones, máximo cubriendo un año más de cotizaciones. Aquí hay dos opciones. La primera es que puedan conseguir un trabajo con un patrón, aunque es difícil, pueden hacerlo, pero el IMSS, como considera que es un fraude para acceder a la pensión, lo suele dar de baja, no lo permitan. En su caso acudirán o pueden acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La otra opción, y es la que quiero enfatizar y que muchos no saben, es que pueden ustedes mismos darse de alta al Instituto Mexicano del Seguro Social para cubrir ese año. Basta que se den de alta en Hacienda como trabajador independiente. También puede suceder que la tramitación de la pensión se lleve no unos días, sino meses. Recordemos que el derecho a solicitar la pensión es inextinguible una vez ya generado el derecho. Por tanto, cuando ustedes solicitan la pensión, va a suceder, y eso es muy importante que lo tomen en cuenta, que no les van a pagar solamente el primer mes, sino de manera retroactiva les pueden pagar hasta un año. Y está sucediendo que algunos abogados les piden que el primer pago sea para ellos, es decir, pueden ser 70,000, 100,000, 200,000 pesos, qué sé yo, y eso es un abuso. Por tanto, siempre acuerden claramente con el abogado cuánto va a ser. Y en segundo lugar, si algunos han sido despojados en estos términos, pueden demandar a ese abogado fraudulento, ¿verdad? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Licenciado Luna, hay quejas en este tema de la seguridad social, específicamente con los jubilados que tardan hasta un año en cobrar su pensión y van con abogados leoninos a que les tramiten, les hagan el trámite y les hacen firmar un documento donde les dicen que sí, pero ellos se quedan con el primer pago. Y la gente, pues que actúa de buena fe, cree que es el primer mes. Y el primer pago a veces es hasta de un año de pensión. Entonces deben especificar claramente que es un mes o 2 meses, no el primer pago. Pero la pregunta aquí hacia ustedes, una vez que yo firmo un convenio así, de que digo, sí, está bien, te quedas con el primer pago, ¿lo puedo deshacer? Muy difícilmente porque ya incluso hay reformas en los códigos penales y mercantiles que desde el momento que usted firma y por lo regular lo que hacen son con cuotas litis, así se les llama, y están firmados con testigos que no necesariamente hayan estado presentes ahí. Y entonces lleva un procedimiento y sí se obliga a que cumpla la parte que firmó el compromiso que hizo. Lamentablemente este tipo de prácticas existe, lo tenemos ahorita a la vista. Supuestamente hay una reforma a la ley del pensionista y hay abogados que ya desde ahorita están metiendo amparos cuando no es procedente todavía esto. Y claro, por cada amparo están cobrando entre 8,000, 9,000 pesos, un poco más, siempre y cuando sean más de 50 trabajadores los que se amparen, y esto es lo que están haciendo en el Politécnico ahorita. Pues no se amparen, porque no procede, o sea, no lo han aprobado en la Cámara de Senadores. No. Lo aprobaron en la Cámara de Diputados, pero no en la de Senadores. Y lo que yo creo y estoy convencido es que todos los trabajadores atraviesen verdaderamente cuando ya se van a pensionar por una situación bastante difícil, porque tanto el seguro como el ISSSTE les retrasan demasiado tiempo el otorgar la pensión, no obstante que tengan cubierto todos los requisitos. Y lo mismo sucede con el SAR, y lo mismo sucede con el Infonavit o el FOBISTE. Yo les sugiero que si lo tratan de manera individual, pues va a ser más complejo que puedan remediar este tipo de situaciones. Y antes de concurrir con un abogado, pues hay otra serie de sitios donde se puede ir, como en la CONSAR, como en la CONDUCED, para tratar de que les tramiten más rápido su pensión. Pero la sugerencia que les hago es que lo hagan a través ya de organizaciones establecidas, porque sin duda alguna una organización ya fuerte como puede ser la Confederación de Jubilados y Pensionados, pues puede hacer más presión para que los trámites se hagan más rápido, que es lo que se está haciendo. Y así evítense el pago. Imagínense,
si van a recibir una pensión de 5,000 pesos mensuales y lo que va a cubrir en un año, como usted decía, pues van a ser cerca de 60,000 y esos 60,000 se los va a apropiar el abogado, pues es lamentable, no solamente para el trabajador, ¿no? Porque no va a recibir. Yo creo que lo más conveniente es, si va a hacer sus trámites de manera individual, que lo haga a través de la CONSAR o la CONDUCET, o en última instancia a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Pero lo mejor es que lo haga a través de organizaciones como es la Confederación de Jubilados y Pensionados. Muy bien, de eso hay mucho que hablar, quedaron muchas cosas en el tintero. La próxima semana seguimos con el tema porque tenemos una visita especial que es la del doctor Luis Manuel Pérez Pantoja. Él es investigador catedrático en salud para el trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, plantel Xochimilco, quien va a hablarnos de normas de seguridad en los centros laborales. Nos vamos al REN laboral. El REN laboral. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Lourdes. Bien, buenos días, compañeros. Vamos a comentar algo sobre la NOM 010 STPS 2014, que es la norma que se refiere a los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, reconocimiento, evaluación y control. Esta norma entró en vigencia el 28 de abril de este año. Su actualización, que tardó casi 15 años, cuando deben estarse actualizando mínimo cada año, porque los conocimientos de los efectos que producen las sustancias químicas en los organismos pues están generando día a día, y entonces es necesario reconsiderar los máximos permisibles de exposición que se contienen en este tipo de ordenamientos. Queremos mencionarles que esta norma obliga a los patrones, ¿sí?, a contar con una evaluación sobre la concentración de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, a realizar un monitoreo biológico al personal ocupacionalmente expuesto. ¿Qué quiere decir esto de monitoreo biológico? Significa medir a ese contaminante o a un producto de ese contaminante, que nosotros le llamamos metabolitos, medirlo en algún tejido o líquido corporal. Instaurar acciones de control para no exponer a los trabajadores a concentraciones superiores a los valores límites de exposición. Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto equipo de protección personal específico al riesgo. Practicar exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto e informar del resultado de estos exámenes a los trabajadores, además de capacitarlos en los riesgos que implica la exposición. Doctor, ¿y esto en realidad en cuántas empresas se cumplirá? Pues se cumple en pocas, porque partimos de una gran deficiencia que tenemos en el país, en que se dice que la justicia laboral se inicia con la inspección del trabajo. Y si tenemos que la inspección del trabajo en nuestro país es una mera simulación, porque ahora se inspecciona vía internet, ¿sí? Los patrones desde su oficina pueden reportar que están en magníficas condiciones. Entonces es poco, pero el problema, Lourdes, es que los trabajadores no exigimos que se cumpla, y por eso es importante que los trabajadores conozcan qué son las normas, ¿sí?, y cuáles son los derechos que estas normas les dan para proteger su salud.
Y en este sentido también queremos comentar que en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantea Xochimilco, a través de la maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores, vamos a impartir un curso de seguridad e higiene del trabajo, del 11 al 15 de julio. Este curso será de 25 horas en total, de lunes a viernes, se impartirá de 10 a 3 de la tarde en la Casa Rafael Galván de la UAM. Va a tener un costo de 1,500 pesos y se otorgará un reconocimiento con valor curricular a los asistentes. Para información de cómo realizar la inscripción, se pueden escribir al siguiente correo: lprsp@correo.xoc.uam.mx o hablar al 54 83 72 05. Este curso lleva el objetivo fundamental de que los trabajadores que son parte de las comisiones de seguridad e higiene tengan los conocimientos técnicos y legales para poder defender la salud en los lugares de trabajo. Muy bien, doctor, pues voy a publicar su convocatoria en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y si usted me manda su información sobre la norma que deben conocer los trabajadores, sobre todo los que están expuestos a cuestiones químicas, que son los que más trastornos sufren, pues yo con gusto se la publico en www.frecuencialaboral.com. Martín, ¿tienes información sobre la Confederación de Jubilados? Sí, bueno, está el tercer Congreso Estatal en Nayarit, y la próxima semana hay también un aniversario, el 10º aniversario del Sindicato de Educación del Estado de Baja California, y se va a constituir también ahí la Confederación Estatal de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Habrá una serie de foros donde hemos sido invitados y vamos a estar por allá. También quiero mencionar que el día de hoy a las 10 de la mañana hay un foro en las instalaciones del sindicato. Es a las 10 de la mañana, se llama Encuentro Metropolitano de Padres de Familia en Defensa de la Educación Pública y Gratuita. Van a estar los maestros participando de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y esto lo está convocando la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. También se va a tocar el tema de la energía eléctrica. Está también la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores y otra serie de organizaciones, como es el Movimiento Urbano del Poder Popular, MUP, que vamos a estar ahí a las 10 de la mañana. Pues es hora de despedirnos, nos escuchamos la próxima semana. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.